La hipocresía de la Unión Europea es sorprendente, no solo de ellos, también de Estados Unidos, ¿verdad? Pero la Unión Europea está utilizando una jugada muy sucia para seguir obteniendo recursos rusos, sobre todo después de que sancionaron a este país, e incluso están implementando un nuevo paquete de sanciones en contra de Rusia y todo lo que tenga la etiqueta rusa. Pero el hecho es de que el diésel continúa llegando a España. Es diésel ruso y esto lo hace mediante Turquía o el norte de África. Y fue una sorpresa, obviamente, para todo el gobierno que se hizo el desentendido de yo jamás me imaginé, es imposible que los combustibles procedentes de Rusia estén llegando a nuestro territorio porque no deberían de hacerlo directamente a toda la Unión Europea. Esto debido a las sanciones. Pero como parece que se lograron encontrar una zona gris, una zona neutral, una jugada por debajo del agua en la normativa, las autoridades han prometido obviamente que van a asegurar que todo esté en regla, pero finalmente es diésel ruso el que está llegando a España. Así que no pueden decir que ya no hacen negocios con Rusia, que están tratando de eliminar todas las negociaciones con Vladimir Putin. No es cierto, todavía los necesitan. La verdad sobre el origen del combustible en España fue de hecho destapada por el propio responsable de Repsol, Josu John Aimas, en la presentación de los resultados de la compañía y dijo que a pesar de las sanciones, el diésel de Rusia sigue presente en el mercado europeo y sigue estando en el mercado español. Por supuesto, reconoció, hay diferentes destinos. Turquía, el norte de África, cualquier otro país, pero este diésel está llegando a la Unión Europea, a pesar de todo lo que dicen y se hacen los que prácticamente ya no tienen nada que ver con Rusia, que eliminaron todos sus acuerdos, negociaciones, eso es una mentira. La respuesta del gobierno obviamente no se hizo esperar. La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Rivera, no dudó que el combustible en el mercado español violara alguna de las leyes vigentes. Sin embargo, prometió que el gobierno verificaría y vigilaría todo el proceso y la documentación de cualquier combustible que esté llegando a el mercado español. Y eso realmente nadie se lo cree, a pesar de que dijo que ante la menor sospecha, lo que corresponde es investigar si los papeles son correctos y si efectivamente los productos que se importan a España son de donde dicen que son, o sea, si son rusos o si provienen de otra procedencia y hubo algún tipo de irregularidad, cosa que no es cierto, porque ya habría surgido previamente la idea de utilizar, por ejemplo, el refinar algún tipo de producto, el petróleo. Lo que iba a hacer Rusia era vendérselo a, por ejemplo, Turquía al precio normal o quizás con un descuento. Vendería su materia prima base, se la daría a Turquía, a África o a cualquier nación para que la refinaran, la convirtieran y pasara a ser un nuevo producto, el cual, como por ejemplo el combustible, la gasolina, ya se le podría vender a la Unión Europea como productos de África, de Turquía, de Hungría, del país que quisieran. Ya sería de otra nación porque fue tratado. Incluso en las sanciones tienen precisamente este párrafo en el cual dicen, pues prácticamente la manera en la cual pueden saltarse la ley, que es comprar artículos rusos, pero de otra nación, que ya trataran, que ya tuvieran en sus manos el producto original y lo convirtieran en algo que necesitaran. Obviamente, si ya se había dicho desde el año pasado esta posible idea, sobre todo cuando Rusia dijo que no le vendería su gas ni su petróleo a ningún país que implementara el famoso y polémico tope de precios de $60 por barril, dijo muchas gracias, yo no les voy a vender nada. Bueno, lo vimos desde entonces que surgió esa idea.
prácticamente comprar los artículos rusos por debajo del agua, porque si no tienes una refinería como tal, pues compras lo que es la gasolina, el diésel y se lo vendes a otra nación y solo le pones la etiqueta como si fuera de tu país, pero finalmente es de Rusia. Y ahora se encuentran como tal dándose golpes de pecho diciendo que van a investigar, de que todos los papeles estén bien, cuando saben que no les convienen, porque necesitan ese petróleo, ese diésel, ese gas. La ministra aseguró que los importadores están presentando su documentación para acreditar el origen de sus productos, pero obviamente estarán atentos y vigilarán que esto sea así. Después de que las sanciones antirrusas entrasen en vigor, Rusia empezó a trabajar con nuevos socios, como la India o China. Una vez vendido a estos países, el crudo puede ser destinado a Europa a través de terceros. No hay ningún problema. En este caso, Turquía y Marruecos han sido este tipo de puentes para llevarle los combustibles a la Unión Europea, porque los necesitan. No es algo que tenga Turquía o Marruecos en demasía. Simple y sencillamente lo compran y se los envían. O solo sirven como el puente, el que va a transportar, ni siquiera comprárselo a ellos. Y sería muy fácil cambiarlo, la documentación, que por ejemplo Turquía comparta el recibo y diga, sí, esto es de origen turco, cuando finalmente es ruso. Marruecos importó entre 50 y 100,000 barriles de combustibles diarios de Rusia solo a finales del 2022, cuando más combustible necesitaban estos países de la Unión Europea. No es una coincidencia, sobre todo porque Marruecos no necesitaba tanto como en años anteriores. De hecho, las restricciones de la Unión Europea contra los productos petrolíferos rusos entraron en vigor el pasado 5 de febrero completamente. A inicios de diciembre, el bloque, junto con los aliados del G7 y Australia, establecieron este tope de precios para el crudo ruso transportado por mar a $60 por barril. Esto es una de las prácticamente represalias más fuertes por la operación especial de Rusia en Ucrania, pero que no sirvió de nada. A finales del mismo mes de diciembre, Putin promulgó un decreto que prohibía la venta de petróleo a personas físicas y jurídicas extranjeras bajo los contratos que utilizan este mecanismo de limitación de precios, y por ello se están acercando a Marruecos, a Turquía, a China, a India, a cualquier otra nación que les pueda vender un poco de gas y petróleo al precio que sea, pero que les venda. No como Estados Unidos, que estuvo utilizando en todo ese periodo de diciembre, enero, febrero, cuando más necesitaban, por ejemplo, gas, utilizó sus reservas y se las revendió a la Unión Europea a un precio un poco más caro, pero todo con la simple intención de quedarse con esos recursos, ganar más de la crisis que estaba viviendo la Unión Europea. Y a Estados Unidos no le importa. El problema es que son los ciudadanos los que están pagando estos productos en exceso, cuando tranquilamente todos y cada uno de los europeos pudieron seguir con su vida si no se hubiesen metido en el problema de Rusia y Ucrania. Era algo que ya se venía dando desde hace muchos años y que, a pesar de todo, de los intentos de Rusia por llevar la paz, Occidente no lo logró, no quiso como tal ser parte de la paz. Y ahora lo vemos como incluso los propios ciudadanos hacen manifestaciones para que sus países, sus líderes, se salgan de, por ejemplo, el grupo de la OTAN, para que no se vean prácticamente afectados por una tercera guerra mundial, no tener nada que ver con este conflicto, porque al salirse de todas las negociaciones con Rusia, en lugar de ganarle, en lugar de destruir la economía rusa, los que acabaron perdiendo son ellos. Por eso es muy importante ver cómo, a pesar de todo, empiezan a encontrar las barreras, empiezan a encontrar los huequitos donde meterse para poder seguir comprando artículos de Rusia. Y no solo petróleo y gas, también están tratando de regresar las empresas que presionaron y vetaron a Rusia desde el inicio del conflicto militar.
quieren seguirle vendiendo a los rusos, porque ahorita quienes tienen dinero son los rusos. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.